Observaciones preliminares. Las dos grandes áreas del cálculo, denominadas cálculo diferencial y cálculo integral, se basan en dos conceptos centrales, que son los de función y de límite. Función ya es un concepto conocido, por lo tanto, ahora estudiaremos el límite, que es un concepto clave del cálculo y del cual es complejo comprender su significado. El objeto de estudio es una función f, definida en un intervalo y contenido en los reales, que va hacia los reales, donde i es un intervalo abierto que contiene a un número c. Nosotros nos vamos a determinar el intervalo abierto x1 y x2 y nos interesa el comportamiento de las imágenes de f de x para los valores ya mencionados. La idea del límite es examinar qué hace la función cerca de x igual a c, en vez de ver qué hace en x igual a c. El concepto de límite de una función en un punto c es particularmente importante cuando c es un punto en el cual la función no ha sido definida, como en este caso, o donde la función no es continua. Debemos recordar que si el valor absoluto de x es menor a k, eso es equivalente a decir que x está entre los valores menos k y k, lo que es equivalente a decir que x pertenece al intervalo abierto menos k, k. Definición. En los reales, una vecindad de un punto C está formada por todos aquellos x que pertenecen a los reales que están en un intervalo abierto, centrado en C, fijando un radio cualquiera, en este caso delta. La notación es la siguiente, la cual indica una vecindad centrada en C y de radio delta. Si x pertenece a la vecindad centrada en C y de radio delta, entonces la distancia de x a C o la proximidad de x a C es menor que delta y corresponde a una diferencia en valor absoluto. Entonces, no importa la posición donde se encuentre nuestro x en la vecindad, siempre su distancia va a ser menor que delta. Como ya vimos, decir que la distancia o proximidad de x a c es menor que delta es equivalente a decir que el valor absoluto de x menos c es menor a delta, lo que equivale a decir que x menos c se encuentra entre menos delta y delta. Al despejar x, tenemos que esta se encuentra entre c menos delta y c más delta, lo que se expresa en que x pertenece al intervalo abierto c menos delta, c más delta. Para dar una noción intuitiva del límite de una función, vamos a considerar la siguiente. Su dominio de definición es r menos 1, es decir, no está definida para x igual a 1, sin embargo la función está definida para cualquier otro número real. En la tabla 1, los x son valores próximos a 1 por su izquierda, y en la tabla 2, los x son valores próximos a 1 por su derecha. Intuitivamente es claro de las dos tablas que conforme los valores de x se aproximan cada vez más a 1 por su izquierda y por su derecha, las imágenes de estas x, es decir, las f de x, toman valores muy próximos a 5. Si graficamos la función ya estudiada, podemos observar que la proximidad de x a 1 está dada por el valor absoluto de x menos 1 y la proximidad de f de x a 5 está dada por el valor absoluto de f de x menos 5. Entonces, la diferencia en valor absoluto entre f de x y 5 depende de la diferencia en valor absoluto entre x y 1. Es decir, que si nosotros tenemos un x sub 1 a una cierta distancia de nuestro punto 1, tenemos que la diferencia existente entre la imagen de nuestro f de x y 5 en valor absoluto va a ser un cierto número. Pero ahora si nosotros tomamos un x sub 2 a una menor distancia de nuestro 1, vamos a obtener una diferencia en valor absoluto menor que la distancia que habíamos detectado antes.
Entonces, esta es la relación existente entre las diferencias en valor absoluto de los puntos cercanos a 1 y de sus imágenes. Entonces, mientras más cercanos se encuentran la x a 1, entonces más cercanas estarán las imágenes de estas x a 5. Esto se anota diciendo que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, es 5. Entonces, el límite de f de x, cuando x se aproxima a 1, es 5. Definición del límite de una función. Sea i un intervalo de números reales, c un número en el interior de i y f una función definida en todos los números x de i, excepto posiblemente en c, decimos que cuando x se aproxima a c, las f de x se aproximan a L, y escribimos esta expresión. Un número real L se llama límite de f cuando x tiende a c si se cumple la condición. Cualquiera que sea epsilon mayor a 0 que se escoja, se puede encontrar un número delta mayor a 0 tal que se cumple que la distancia de f de x al número L es menor que epsilon, para todos los números x cuya distancia c es menor que delta. Definición. Un número real L se llama límite de f cuando x tiende a c si, dado un epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de x menos c se encuentra entre 0 y delta, lo que implica decir que el valor absoluto de f de x menos el límite es menor a epsilon. Esta expresión se puede anotar también de la forma f de x se encuentra entre el límite menos epsilon y el límite más epsilon, cuando x está entre c menos delta y c más delta. Todo punto de x que está entre c menos delta y c más delta distinto de c tiene su imagen en f de x que se encuentra en L menos epsilon y L. Entonces, si el límite existe y es L, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es L. De acuerdo a la función ya estudiada, que la f de x es igual a 2x al cuadrado más x menos 3 dividido en x menos 1, tenemos que, dado un epsilon positivo, existe siempre un delta mayor que 0, tal que todos los puntos pertenecientes a este intervalo tienen su imagen en este otro intervalo. También podemos darnos cuenta que mientras más cercanos estén los valores x a 1, sus imágenes van a estar cada vez más cercanas a 5.